Vamos a comenzar el proceso de cierre de esta unidad. Bueno, luego en realidad va a quedar un video adicional sobre un tema que es complementario para este año, que es la pseudo inversa, pero específicamente vamos a ir cerrando los ejercicios de la guía. Hasta el momento hemos estudiado distintas guías y relativamente compartimentalizados los temas de espacios vectoriales por un lado, transformaciones por el otro, autovalores por el otro. Bueno, si bien autovalores evidentemente no se puede divorciar por completo de transformaciones lineales, y ahora producto interno o interior. Pero en realidad, como hemos ido charlando, son todas cosas que están íntimamente relacionadas. Entonces aquí la idea es plantear unos ejercicios en los cuales se mezclan cosas de transformaciones con complementos ortogonales, con espacios vectoriales, con bases. En realidad no son, como van a ver ahora, no son en realidad tampoco tan complicados ni tan avanzados, pero como para que tengan una idea de cómo se pueden empezar a integrar todos estos temas. Entonces veamos los últimos ejercicios de la guía. Por ejemplo, comencemos con el ejercicio 14. Entonces, en el ejercicio 14 me pide decidir si es posible definir una transformación lineal de R3 en R3 que verifique esas tres condiciones que ahí me pide. Bueno, primero que nada recordemos que para definir una transformación lineal uno tiene varias alternativas. Podría definir la transformación lineal a través de una matriz, a través de la expresión analítica. O recuerden que las transformaciones lineales tenían algo muy bueno, que era que en realidad no podía definir toda la transformación con un mínimo de información, si lo que poseía eran las imágenes correspondientes a tres vectores de una base del espacio de partida. Entonces, particularmente para poder definir esta transformación necesitaríamos contener la información correspondiente a una base de R3. Luego, uno con esa información podría simplemente dejar las imágenes de los vectores de la base para luego construir el resto de la transformación lineal con combinaciones lineales, o podría aprovechar para formar alguna matriz de la transformación. Pues recuerden que todas son equivalentes y si uno tiene una matriz de la transformación lineal, luego utilizando cambio de base o los procesos de diagonalización puede pasar a cualquier otra y hacer básicamente lo que uno quiera con la transformación lineal. Entonces, básicamente, para poder aquí definir esta transformación lineal necesitamos poseer las imágenes de una base de R3. Entonces, aquí me dan una serie de informaciones. La primera de ellas me dice que el transformado de E1, que es el 1, 0, 0, el primer vector de la base estándar de R3, tiene que ser el propio E1, es decir, la imagen del 1, 0, 0 tiene que ser el 1, 0, 0. Luego me dice que la imagen de 2E2, E2 es el 0, 1, 0, así que 2E2 sería el 0, 2, 0. Tiene que ser E2, o sea el 0, 1, 0. Y por último me dice que lo otro que tiene que cumplir esta transformación es que una base del kernel sea el complemento ortogonal de este subespacio que aquí tenemos. Entonces aquí lo mezclamos con el tema nuevo de complemento ortogonal. Primero que nada, como aquí ya tenemos dos vectores que pueden formar parte de una base de R3, pues son linealmente independientes, esta información nos debería proveer un tercer vector. Bueno, en realidad si nos provee más, nos vamos a encontrar en el caso en el que quizás es posible definir la transformación, pero no necesariamente sea única. Pero si observamos de la tercera pieza de información que tenemos, como nos dice que el kernel de la transformación tiene que ser lo mismo que el complemento ortogonal de ese subespacio W dado, entonces observemos que W es un subespacio vectorial de dimensión 2, pues está definido con una ecuación cartesiana en R3. Entonces, si W tiene dimensión 2, entonces por el teorema de la dimensión aplicado a, ¿se acuerdan cuando lo adaptábamos para un espacio y su complemento ortogonal? Entonces la dimensión de el complemento ortogonal de W era la dimensión del espacio de origen, que es R3, menos la dimensión de W, y en este caso sería 3 menos 2, 1. Es decir que el complemento ortogonal de W nos va a proveer un vector. Entonces este vector que obtengamos
que va a ser base del complemento ortogonal de W y también del kernel de T. Lo único que tendría que cumplir para que se pueda definir esta transformación es que sea linealmente independiente con el 1, 0, 0 y el 0, 2, 0. Entonces por eso busco ahora entonces una base de el complemento ortogonal de W, pero aquí nos encontramos con una sorpresa agradable. Como W está definido por la ecuación cartesiana x1 más x2 menos x3 igual a 0, cuando teníamos un subespacio dado en forma cartesiana, era muy sencillo obtener la base del complemento ortogonal, pues asumiendo el producto interno estándar, vamos a escribirlo eso, asumiendo el producto interno usual de R3, que es algo que les digamos lo contrario, es lo que vamos a hacer siempre. Entonces esta ecuación uno la puede pensar como que es el producto interior entre vector x1, x2, x3. Este sería un vector perteneciente, un vector genérico perteneciente a W por el vector 1, 1 y menos 1. Pues en el producto interno estándar eh, se multiplicaba el primero con el primero, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. Entonces, esto sería 1 por x1 más 1 por x2 menos 1 por x3 y me daría exactamente esa ecuación, ¿sí? Entonces, si el igual a 0, cuando el producto interno me daba 0, quería decir que esto implica que los vectores x1, x2 y x3 y 1, 1 menos 1 son ortogonales. ¿Sí? Eso es lo que quería decir que el producto interno, vamos a escribirlo más prolijo, eso es lo que quería decir que el producto interno sea 0. Son ortogonales. Luego, vamos un poquito más despacio, luego una base del complemento ortogonal va a estar formada simplemente por el vector 1, 1 y menos 1. Entonces, cuando un espacio estaba dado en forma cartesiana, era sumamente directo dar una base de su complemento ortogonal, pues lo único que tenía que hacer, siempre y cuando las ecuaciones que definen el espacio sean linealmente independientes, en este caso era una sola, si las ecuaciones que definen al espacio dado en forma cartesiana son independientes, entonces los coeficientes de cada una de las ecuaciones me daban el complemento ortogonal. Bueno, entonces ya podemos construir la tercera pieza de información que necesitábamos para nuestra transformación. Entonces sabemos que el vector que va a ser base del kernel, que es el que es base del complemento ortogonal de W, va a ser el 1, 1, menos 1. Y como pertenece al kernel, su imagen es la 0, 0, 0. Entonces, T existe si el conjunto formado por, que yo le voy a llamar B, formado por los vectores 1, 0, 0, 0, 2, 0 y 1, 1, menos 1, es base de R3, ¿sí? Tenía que ser una base del espacio de partida. Entonces, como el determinante de la matriz que tiene a los vectores como columnas, que me da 0, 2, 0, menos 1, me da menos 2, pues es una matriz triangular superior y es distinto de 0, entonces eso implica que los vectores, vamos a llamarle para escribir menos, B1, B2 y B3, B1, B2 y B3 son linealmente independientes, entonces esto implica que B es base de R3, pues son tres vectores de R3 linealmente independientes. Luego, la transformación lineal de pedida existe y la podemos definir con la matriz eh, T de X expresado en base B, va a ser la matriz M, que en nuestro caso va a ir de la base B en la estándar de R3 por un vector expresado en R3, donde la matriz de base B en estándar va a ser la que tiene como columnas a
a las tres imágenes de los vectores de la base que tenemos, es decir, el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 0, pues el tercero es el que correspondía a la base del kernel. Entonces, de esa manera comprobamos que existe la transformación y cómo podemos definirla, y mezclamos un poquito en el cálculo auxiliar con espacios ortogonales. Una vez que uno tiene esta matriz, luego el ejercicio podría continuar, se podrían pedir muchas cosas, pero como todas las matrices de la transformación lineal son equivalentes, uno ahora podría trabajar con diagonalizaciones o con cambios de base y básicamente hacer lo que uno quisiese con la transformación lineal. Bueno, y para cerrar esto, vamos a hacer el ejercicio 16. Luego, cuando terminamos ese, les hago algunos comentarios con respecto al 15 para que lo puedan trabajar, pero en realidad es un ejercicio bastante directo, no hay que hacer nada extraño. Entonces pasemos al ejercicio 16. En el ejercicio 16 me pide, dados dos subespacios, uno en forma cartesiana, perdón, ambos en forma cartesiana, decir si es posible hallar un subespacio S que cumpla esta condición, que el complemento ortogonal de S con T sea una suma directa y me dé W. Es decir, pongamos cómo tenemos la situación. Primero que nada, estamos trabajando en R4, ¿sí? Estamos trabajando con todos subespacios de R4. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Entonces, estamos trabajando en R4, ese es nuestro espacio de origen. Dentro de R4 tenemos un subespacio bueno, que ahora vamos a ver de qué dimensión es, subespacio W. Entonces, ahora lo que me pide es si es posible encontrar dos subespacios tales que la suma de ellos dos sea directa y me dé W. Entonces, por así decirlo, me pide encontrar dentro de W dos subespacios, uno que sea T y otro que sea otro subespacio, que yo ahora le voy a poner B y vamos a ver cómo lo relacionamos, tales que la suma de B y T sea directa y me dé W. Y la segunda, y lo otro que les quería decir es que, ahora yo puse un espacio B cualquiera. Eso es para no complicarlo desde el punto de vista del complemento ortogonal, entonces. Pero lo que tiene que cumplir este B es que sea el complemento ortogonal de otro subespacio S, que es el que en definitiva hay que hallar, si es nuestra incógnita del ejercicio. Entonces, de nuevo, estamos trabajando en R4. Dentro de R4 tenemos un subespacio W, que es el que yo hice en rojo. Entonces me piden descomponer ese subespacio W en dos, B y T, tales que la suma de ambos me dé exactamente W, es decir, sea una suma directa. Y particularmente a su vez que este B lo piense como que viene a ser el complemento ortogonal de otro subespacio y ese es en definitiva el que hay que hallar, pues nuestra incógnita es ese. Bueno, entonces para razonar esto un poco más, empecemos a deducir una serie de cosas. Entonces, primero que nada, vamos a ver qué dimensiones tienen los espacios involucrados y bases de ellos. Entonces, busco, primero una dimensión, busco la dimensión de W y una base de W. Entonces, para ello, observemos que W está dado en forma cartesiana, es x más z igual a 0, entonces como es una ecuación cartesiana en R4, es de dimensión 3, tendríamos que obtener 3 vectores para su base, entonces por ejemplo podemos despejar la x en función de z, como estamos trabajando en R3 también tenemos la y y la t, entonces la t podría ser alfa, la y podría ser beta y la z podría ser gamma, es decir, z que sea gamma perteneciente a los reales, entonces x va a ser menos gamma. Entonces, por lo tanto, x, y, z y t sería el vector menos gamma, beta, gamma y alfa, que es la t. Es decir, esto sería gamma por menos 1, 0, 1, 0. Vamos, no se nota muy bien el menos, vamos a escribirlo más prolijo. Es decir, menos 1, 0, 1 y 0, más beta por 0, 1, 0, 0, más
alfa por 0, 0, 0 y 1. Entonces, la dimensión de W, como mencionamos, es 3 y una base de W está formada por esos tres vectores, el menos 1, 0, 1, 0, el 0, 1, 0, 0 y el 0, 0, 0, 1. Continuemos y hagamos lo mismo para el T. Entonces, para T tenemos ahora en realidad que está definido por tres ecuaciones cartesianas, entonces vamos a tener que resolver el sistema. Entonces tenemos x, y, z y t, y término independiente. Para la primera ecuación tenemos 1, 1, 1, 1 y 0. Para la segunda tenemos 1 en x, 1 en z y menos 1 en t. Y para la tercera ecuación tenemos 0 en x, 1 en y, 2 en z, 1 en t y nada en el término independiente, pues es un sistema homogéneo, es un subespacio. Bueno, entonces triangulamos, entonces sabemos que t nos tiene que dar de dimensión 1, entonces tenemos, por ejemplo, dejamos la primera tal cual como está, y hacemos la segunda más la primera, aquí me da 0, aquí me da 1, aquí me da 2, aquí me da 0 y aquí me da 0. Y ahora la tercera la dejamos tal cual como está. Perdón, esto no era un 0, esto era un 1, esto era un 1. Y ahora restamos la segunda y la tercera. Esto va a ser 1, 1, 1, 0. Aquí tenemos 0, 1, 2, 0. Y por último hacemos la tercera menos la segunda, las tres primeras componentes se anulan y luego me queda un 1. Entonces de aquí lo que podemos obtener es que la dimensión de t va a ser 4 menos el rango de esta matriz, que en este caso es 3. ¿Sí? Aquí no me tomé el trabajo de hacer la matriz porque era una sola ecuación, o sea, va a ser 1 como esperábamos. Y la base vamos a poner x, y, z y t. Observemos que la z es la variable libre, pues es la que no tiene pivot. La t vale 0, pues de la última ecuación podemos despejar que t vale 0. Parecía un conjunto vacío, así que lo voy a hacer más prolijo. La t vale 0. La y vale menos 2z, o sea, menos 2 alfa. Y de la primera ecuación sabemos que la x, si la pasamos sumando, vale y más z más t. La t vale 0, la y es menos 2 alfa y la z es alfa, así que esto me da menos alfa. Entonces, nuestro x, y, z y t, que pertenece a t, va a ser menos alfa, 2 alfa, alfa y 0, es decir, alfa por menos 1, 2, 1 y 0. Entonces, este sería una base posible para t. Bueno, entonces hemos descubierto varias cosas. Primero que nada, este W es de, vamos a hacer en otro color, hemos descubierto varias cosas. Primero que este W tiene dimensión 3, lo voy a escribir así, y hemos descubierto que este T tiene dimensión 1. Entonces, como la suma del espacio, concentrémonos en hallar B, luego nos preocupamos de este complemento ortogonal que dice acá, es decir, hallamos B y luego nos preocupamos por hallar su complemento ortogonal para hallar S. Es decir, por ahora olvídense de S, concéntrense en B. Entonces, como T tiene dimensión 1, W tiene dimensión 3 y la suma de estos dos tiene que ser directa, entonces estamos buscando un B que tenga dimensión 2. ¿Sí? Pero a su vez, como la suma de B y T me tiene que dar W, quiere decir que tanto los vectores de B como los de T están comprendidos en W. Entonces lo que podríamos hacer es lo siguiente. Considerando que tenemos una base de W y considerando que tenemos el vector que corresponde a T, entonces lo que podemos hacer es
tomando al mismo tiempo los tres vectores de W y el de T, evidentemente de esos cuatro vectores, va a haber una combinación lineal porque sabemos que T está incluido adentro de W. Entonces lo que podemos hacer es, de eso, primero que nada, como W es de dimensión 3, de esos cuatro vectores me deberían quedar tres pivotes si yo formo una matriz. De esos tres pivotes, uno va a corresponder a T, entonces los otros dos los vamos a hacer que correspondan a B. Entonces, lo que ahora hacemos es, eh, vamos a poner así, vamos a empezar con otro color, entonces ahora comenzamos otra parte del ejercicio que es busco B. Entonces, ahora lo que hago es, formo una matriz cuyas columnas son los vectores de W y T. Esta matriz tendrá rango 3, pues T está incluido en W. Entonces, formamos la matriz que tenga como columnas al. Bueno, pongamos primero el vector de B, que sería el menos 1, 2, 1, C, perdón, de T, y los 3 de W, que serían el menos 1, 0, 1, 0, el 0, 1, 0, 0 y el 0, 0, 0 y 1. Entonces formamos esta matriz y la escalonamos. Entonces dejamos la primera tal cual como está. Multiplicamos la primera por 2 más la segunda, aquí me va a dar 0, aquí me va a dar menos 2, aquí me va a dar 1 y aquí me va a dar 0. Sumamos la primera y la tercera, aquí me va a dar 0, aquí me va a dar 0, aquí me va a dar 0 y aquí me va a dar 0. Y bueno, y en la cuarta en realidad no hay que hacer nada, la matriz ya está escalonada. Entonces fíjense que nos quedaron pivotes. La primera columna, en la segunda columna y en la cuarta. Entonces quiere decir que como pusimos los vectores como columnas, entonces los linealmente, sabíamos que esta matriz iba a tener rango 3 y los tres linealmente independientes son la primera, la segunda y la cuarta columna, pues utilizamos el algoritmo 2. Entonces, este primer vector ya sabemos que es el que corresponde a T. Así que los otros dos, que son los que necesito para formar la suma directa, son los que corresponden a W. Es decir, otra cosa es, fíjense que en realidad, depende cómo yo organice esto, puedo tener varias soluciones distintas para B y por lo tanto para S. Si entonces luego una posibilidad es tomar que B sea el espacio generado por el menos 1, 0, 1 y 0 y el 0, 0, 0 y entonces esa sería una solución posible para B. Bueno, y entonces ahora ya hemos un paso importante que es hallamos quién es este B de acá. Pero en realidad lo que hallamos es B y lo que me pide, o sea, perdón, yo a aquel le puse B, no vi que se llamaba, bueno, no vi que se llamaba S. O sea, este que está aquí, no le presté atención a esta partecita que le llamaba S, es lo mismo, es decir, este que tenemos acá es S, pero en realidad, perdón, este que tenemos aquí, este B es el complemento ortogonal del S que estamos buscando, si es esto que está acá. Entonces, ahora lo que nos faltaría hacer es, para este B que obtuvimos, como B es el complemento ortogonal de S, eh, para obtener, perdón, como B es el complemento ortogonal de S, y lo que obtenemos, perdón, lo que tenemos que obtener es S, si hacemos complemento de ambos lados, quedaría que el complemento ortogonal de S, otra vez complemento ortogonal, me queda que el complemento ortogonal de B es el S que estamos buscando. Así que básicamente nos falta hacer
para terminar el ejercicio, el complemento ortogonal de este espacio definido en forma vectorial que tenemos aquí. Bueno, y entonces, para terminar el ejercicio, yo voy a borrar esto, total, la base de t ya no la volvemos a necesitar. Entonces, finalmente, busco el complemento ortogonal de B. Como B está dado en forma vectorial, es decir, busco un vector x, y, z y t que sea ortogonal a ambos vectores de la base de B, es decir que el producto interior entre x, y, z y t y el vector menos 1, 0, 1, 0 sea igual a 0 y que ese mismo vector x, y, z y t con el 0, 0, 0, 1 también sea igual a 0. Y esto equivale a tener el sistema de ecuaciones menos x más z menos x más z igual a 0, y esto equivale a tener el sistema t igual a 0. Pero bueno, este sistema sí hay que resolverlo, pues como estaba dado en forma vectorial, ¿sí? O sea, si yo hubiese tenido este ya es el complemento ortogonal, pero como tengo este, todavía lo tengo que resolver. Pero bueno, no hace falta triangular ni nada, el sistema S ya está resuelto. T igual a 0, pues ya está escalonado, entonces tenemos que t va a ser igual a 0, la y que no aparece va a ser una de las variables libres, y puedo poner z en función de x o x en función de z, supongamos que ponemos z como variable libre, así que la x sería igual a z, o sea, igual a gamma, así que por lo tanto los vectores x, y, z y t serían de la forma gamma, alfa, gamma y 0. Otra cosa que no mencioné, pero observen que como estamos trabajando en R4 y B tiene dimensión 2, su complemento ortogonal, que es S, también tiene dimensión 2, que es lo que nos va a pasar acá, pues tenemos dos variables libres, así que esto sería gamma por 1, 0, 1, 0, más alfa por 0, 1, 0 y 0. Entonces, luego la respuesta sería que el espacio S, un espacio S que cumple esas condiciones, es el generado por la base 1, 0, 1, 0 y 0, 1, 0 y 0. Entonces, esa sería una respuesta posible del ejercicio. Depende cómo uno tome, sobre todo esta parte de aquí, cómo tome B, puede obtener un S distinto, pero que también cumpla todas las condiciones.